No, no. Ya, buenas noches. Agradezco su permanencia aquí en el aula porque realmente ha sido un día muy agotador. Vamos a empezar dando la bienvenida y seguimos con las clases de radiología. Vamos a hablar sobre esófago. ¿Puedes pasar? Primero mencionemos lo que es importantísimo, el tema que se refiere a la radioanatomía. Conociendo bien ese punto de la radioanatomía, vamos a determinar si las imágenes que estamos observando son patológicas o no. ¿Cómo estudiamos el esófago? El esófago se estudia con sustancia valitada o hidrosoluble, de acuerdo a la situación del paciente. Es fácil, se pregunta si el paciente ingiere alimentos, si no vomita o si defeca, ¿no? Y si no tiene signos que nos indiquen obstrucción, nosotros podemos usar el bario, porque si el bario se acumula en el abdomen, forma varilomas, que si el cirujano trata de operar y sacar la obstrucción por un conglomerado de bario, le va a producir al paciente una peritonitis química, que es peor que una peritonitis infecciosa, porque si el bario se esparce en el abdomen, va a producir múltiples adherencias que nadie lo salva. Van a ser severas obstrucciones. Entonces, esta es una gravísima iatrogenia. Entonces, ustedes, como médicos generales al inicio, y luego cuando se hacen las especialidades, como médicos generales indicarían un estudio contrastado sin poner la sustancia de contraste. Ya es el especialista, el radiólogo, el que determina si es valitada o hidrosoluble. Ya les dijo la doctora Velasco, las sustancias hidrosolubles se absorben totalmente y dan una buena calidad de imágenes, pero no perjudican, no producen iatrogenia en el paciente. El estudio también puede ser a doble contraste, que es una proeza, porque se imaginan ustedes ingiriendo bario o sustancia hidrosoluble, ingiriendo una Salliandrus en polvo, ¿no? Que siente que ya vomita. Realmente es una proeza sacar el estudio de doble contraste. Pero también lo podemos hacer, ¿no?, si las condiciones del paciente lo permiten, ¿no? En el estudio, los estudios contrastados, tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Tenemos que disociar, entonces hay posiciones determinadas donde disociamos el esófago. Ahora vamos a ver que una incidencia frontal no nos sirve porque se superpone la columna, el corazón y todo, el mediastino. Entonces tenemos que voltear al paciente, como lo ven acá, en lateral, y podemos disociar muy bien de la columna y el corazón. En frontal, dada la cantidad de bario, me ha permitido ver, pero una buena toma es un oblicuo anterior izquierda, o sea, oblicuo anterior derecha, porque lo que tengo que hacer es separar el corazón de la columna y permita ver el esófago, ¿no? Entonces, esas son las claves en radiología: disociaciones y qué contraste uso. Es mejor una radiografía un estudio radiográfico de esófago en bipedestación, es más fisiológico. Pero si las condiciones del paciente no son adecuadas, podemos tomarle de cúbito, ¿no? Entonces preferimos bipedestación. Entonces, en la serie gastrointestinal, que ustedes van a ver de aquí para adelante, y sobre todo lo que se refiere a estudios del tubo digestivo, vamos a ver eso: qué contraste uso, qué posición pongo al paciente y si va a estar de pie o de cúbito. Entonces, así es como yo tengo que efectuar la lectura. Leer si mi paciente está de pie o está echado, porque el juego de bario y aire va a ser diferente. Entonces, en eso tengo que fijarme. Bueno, y algún otro detallito que les voy a decir luego, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que reconocer acá? Las estrecheces. Hay una estrechez muy alta, que es más o menos a nivel de C6, C7. Es una estrechez cervical, que es a la altura más o menos de la hipofaringe. Hay otra estrechez torácica, que está entre T1 una estrechez torácica que está en la parte distal, torácica es a nivel de ¿dónde les he puesto acá? Ya, es a nivel de C6 a T1 más o menos. Y hay una estrechez distal que está a nivel del cardias distal, ya casi en el esófago abdominal.
El esófago es un tubo que tiene 3 porciones. Una porción cervical que es muy pequeñita. Hay una boca que dicen que es la boca de Killer, donde realmente va a empezar el esófago, que es esta altura, porque la encrucijada, la faringe es más alta y nosotros muchas veces la podemos representar. Entonces, el esófago cervical es pequeñísimo. Ya donde empieza la apertura torácica, empieza el torácico, el esófago torácico, que es más extenso. Y el esófago abdominal es también muy estrecho, que es la zona donde el esófago atraviesa el diafragma y ahí se une con el estómago, ¿no? Entonces, son 3 porciones del esófago, cervical, torácica y abdominal, y 3 estrecheces fundamentales, como les he puesto aquí en el texto. Pero eventualmente nosotros podemos ver una estrechez aquí a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? La ven bien la muestra. Entonces, ¿qué características tienen estas estrecheces? Estas estrecheces tienen concavidad posterior, como ven muy bien acá, y concavidad izquierda. Esto nos va a ayudar de perlas cuando queramos ver un anillo vascular, porque los vasos a veces tienen posiciones aberrantes y la estrechez se va a hacer en el otro lado. Entonces, fácil, si hago un estudio de una serie esofágica, un tránsito esofágico, podría determinarlo. Si la estrechez está de concavidad posterior, otra sospecha de que pueda ser parte de un anillo vascular, ¿ya? Entonces, el estudio esofágico también lo podemos realizar mediante la tomografía, donde reconocemos justo por delante los cuerpos vertebrales. Acá lo ven como un anillo y este es un esófago que tiene aire. No siempre el esófago tiene aire. Ustedes saben que el esófago es un tubo virtual, ¿no? Entonces solamente en algunos casos normalmente puede también tener aire. Entonces lo vemos como un anillo con los músculos alrededor. Esta misma imagen es más o menos lo que se ve en la resonancia magnética, ¿no? Entonces acá tienen una evaluación clara del esófago con lo que les acabo de decir. Ya, la siguiente. Acá quería enseñarles un estudio esofágico doble contraste, que ya les he dicho que es dificilísimo de obtener, más que nada parte de una presentación teórica. Acá tienen ustedes un esófago en frontal que se ha casi enmascarado, pero es a doble contraste, está haciendo un nivel acá. Los niveles tenemos que estar muy atentos en lo que es imágenes. Y acá un esófago en posición lateral, donde ustedes pueden ver lo que se llama la mucosografía. Es otro término que vamos a usar en la serie gastrointestinal. La mucosografía va a permitir ver los pliegues esofágicos, que normalmente son de 3 a 4. Acuérdense bien de eso, porque muchas veces tenemos que diferenciarlo de los pliegues gástricos. Los pliegues gástricos que nos van a llevar a la posibilidad de hablar de una hernia, ¿ya? Entonces, recordar estos detalles es muy importante. Ahora, otra cosita que quería enseñarles, por favor, atentos, acá. Esta es la parte distal del esófago y se está viendo una zona radiolúcida acá y una línea radiopaca adyacente, acá de lado. Las zonas opacas son donde el contraste se ha depositado y la zona radiolúcida es parte del pliegue. Entonces, con esa finura nosotros vamos a tener que leer nuestros estudios. ¿Ya? La siguiente, por favor. Esto es una cosa especial, ¿no? Una cosa especial, una malformación congénita en un niñito, donde se le ha hecho una evaluación esofágica proximal y él tiene una gastrostomía, o sea, tiene un orificio en el estómago por donde se alimenta. Entonces, digamos, ¿qué sustancia usamos aquí? ¿Qué sustancia usamos en este examen? Contraste hidrosoluble, por favor. Por supuesto que sí, porque se va a quedar depositado ahí en esa bolsa el contraste, y si es vario nadie lo saca, ¿no? Y si en el estómago tengo la posibilidad de que haga, no sé qué voy a encontrar, no sé, es un problema congénito, pero ¿qué encontré aquí? Un reflujo y el esófago distendido, porque hay una obstrucción congénita, hay una atresia esofágica, es como un cordón el esófago, ya no pasa nada. Entonces acá incluso antes se hacía esto, vamos a volver a hacer estos estudios, se podía medir la amplitud de la lesión, ¿no? Para ver que el cirujano si tenía o no tela para operar, le llaman ellos, ¿no? Cuánto podía distender el esófago. En este caso, este niñito tenía una sonda, es lo que ven acá,
porque la sustancia hidrosoluble es feísima, ¿no? Es amarga. El bario sí es más tiene hasta olor a vainilla. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar a hablar de otras patologías, ¿no? Ya de tipo, bueno, congénitas o adquiridas, los divertículos. Entonces aquí usted tiene que diferenciar claramente dos tipos. Si es un divertículo de pulsión, es un pseudodivertículo, está escrito bien claro, y realmente que acá en este momento nosotros deberíamos estar conversando, ¿no? Porque ustedes ya han leído esto, ¿no? Y vamos a reforzar, si tienen dudas, me preguntan, por favor, porque ya lo han leído y está muy claro, ¿no? Y el divertículo verdadero de tracción. Acuérdense, por favor, van a ver varias imágenes. Los divertículos por pulsión son herniaciones de la mucosa y submucosa, no interviene la parte muscular, por eso son pseudodivertículos. En cambio el otro sí, interviene en todas las capas. Acá tenemos un famoso divertículo de Zenker y hay otros divertículos epifrénicos que están en la parte distal del esófago. Los de tracción son producidos debido a alteraciones de la zona periesofágica, sobre todo ganglios inflamados, tractos que jalen el esófago y lo hernien, ¿no? O sea, es como una herniación que sale. Entonces, estos son los de tracción. Recuerden también que cuando se hace la serie, el tránsito esofágico, usted le da el contraste al paciente y el divertículo es como una bolsita donde se queda acumulado el contraste, ¿ya? Se queda ahí retenido. Entonces, esa es una característica que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Bien. La siguiente, por favor. Acá tienen el famoso divertículo de Zenker, ¿no? Que no es tan raro. Es como un buche, como una protrusión, y lo están viendo a nivel del músculo cricofaringio. Que se acuerdan que aquí había una estrechez esofágica, y aquí en esta zona está haciéndose una bolsa y a veces es espectacular, ¿no? Son unas bolsas inmensas, y ya se imagina, el paciente ingiere el alimento y toda la comida se le va a esa bolsa y después lo regurgita como si fuera un estómago más, lo regurgita y en esa regurgitación el paciente se puede expirar, ¿no? Entonces es muy severo, es de personas mayores, y una cosa fundamental, sí, será esta una pregunta de examen, es posterior, ¿ya? Es posterior, lo están viendo clarísimo. Realmente que una imagen vale por 1000 palabras. Ahí lo ven bien clarito atrás. Pero si el divertículo es anterior en esta zona misma, ya se llama de killer. Acuérdense de que el killer es la verdadera boca, ¿no? Porque la boca que tenemos aquí, es una boca que sirve tanto para la parte respiratoria y la parte digestiva. Pero la verdadera boca, la verdadera entrada, es a nivel más o menos de C6, ¿no? Ya, seguimos, por favor. Estos son divertículos por tracción que se ubican en la región media del esófago. Y ya saben ustedes que son por los verdaderos divertículos y por adherencias, ya todo está repetido acá, por tuberculosis, por micosis, inflamaciones crónicas que producen mucho tejido fibroso. Y recordarles también que dicen que se parece a una tienda de campaña, ¿será, no? Ya le dijo la doctora, nosotros a veces alucinamos nombres, queremos que relacionarlo con eso. Y igual que los anatomistas antiguos, ¿no? Los primeros anatomistas, las cosas las relacionaban con tu casa, ¿no? El atrio, como un hall, ¿no? Luego venían los pasadizos y todo le ponían los nombres como tu casa, ¿no? Así como ves la distribución en tu casa, y muchas veces los nombres los ponían en latín, ¿no? El siguiente, por favor. Igual, ¿no? Un divertículo por tracción. Ahí tienen. Miren qué grande puede llegar a ser. Siguiente. Ya, vamos a hablar de otra patología. Esto es muy sencillo, ¿no? Bueno, les voy a enseñar luego con relación a este tema. Pasa al anterior, por favor. La anterior, muy bien. Nosotros vamos a hablar también de lesiones básicas en radiología, en la parte radiológica, esta parte radiológica contrastada, o sea, las series gastrointestinales. Si tú vas a tener una referencia de la columna de Bario, si a esta columna tú le agregas, ¿no? Entonces tú dices una imagen por adición, le estás agregando. Entonces acuérdense siempre que la referencia es la columna de Bario. Le agregas por adición o por suma. Y si le quitas, va a ser por sustracción. Ahora va a depender si el paciente está supino y la lesión está atrás o adelante, por ejemplo, el esófago de esta columna. Si la lesión está posterior o anterior,
y si el paciente está supino o prono. Entonces, por eso es que tenemos que ver toda esta relación con las posiciones del paciente. Ya, a ver, la siguiente, ahora sí. Entonces aquí vamos a hablar de unas imágenes que van más bien a quitar pólipos, o sea, estructuras que crecen hacia adentro del esófago. Y estas van a dar imágenes por sustracción. Pero hay que diferenciar un poquito si las lesiones son dentro, intrínsecas o extrínsecas. Y el detalle está en el borde. En un borde y una incidencia lateral, o acá dice tangencial, pero es lateral o tangencial a la lesión. Entonces, si tú le están quitando acá al borde del esófago, le están quitando varios, entonces sustracción, y los bordes tienen ángulos agudos, ¿ya? Y acá en frontal lo vas a ver así. Entonces aquí entra un concepto muy importante que manejamos en imágenes, que se refiere a la tangencialidad. Esto lo vamos a usar para todo, para todas sus lecturas. Ustedes van a solamente ver las imágenes cuando el haz de rayos X cae tangencial a la lesión, cuando rodea el borde. Si no lo rodea, no lo van a ver. Entonces, esa es una de las leyes de la óptica aplicada a la radiología, la ley de la tangencialidad. Entonces aquí la están viendo muy bien, este contorno, ¿no? Que es diferente a este, miren. Este aquí es una lesión extramural, está por fuera. Entonces nos ayuda un poco a diferenciar. ¿Ya? La siguiente. Esta sería, ¿qué? Miren el ángulo, una lesión intramural, ¿no es cierto? Fácil. ¿Ya? Entonces una imagen por sustracción se puede medir incluso a nivel del esófago, al parecer en la parte media. Otra cosita que hay que saber, generalmente las imágenes son series que se tratan de colimar mucho porque tenemos que hacer un poco de protección radiológica, si sean adultos y más niños, los niños obligados. Entonces muchas veces la lectura está dada en función a pedacitos, que yo vea un pedacito de columna. Si la columna la veo frontal, veo los dos ojitos de los pedículos y la nariz, que es la cosa espinosa, es frontal. Si la veo oblicua, estoy viendo un solo ojito. Si no veo ningún pedículo, es lateral. Entonces, más o menos así me oriento. Y si está para arriba, para abajo, porque es también bastante comprometedor que ustedes salgan a exponer, ¿no?, en sus conversatorios clínicos y coloquen la imagen para arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo saben orientarse? Usando la columna, ¿no? Diafragmas u otras estructuras que ya tienen que ver la relación. Ya, otra, por favor. Esofagitis. Esto es mencionado como inflamación de la mucosa, lo sabemos bien, esofágica. ¿Y qué va a pasar con la mucosa? Está irregular, ulcerada, nodular, en el esofagograma varitado. Es así como le llamamos también. La tomografía, por supuesto, que va a mostrar lo mismo, ¿no? Engrosamiento de la pared, difusa, focal. ¿Qué pasa en la esofagitis crónica? En la esofagitis crónica ya no va a haber esa sinuosidad. O sea que tú das el contraste y va avanzando de forma sinuosa, ¿no? ¿Se ven? Zonas de rigidez. Eso nos va a ayudar mucho pensando en una esofagitis crónica o en una neoplasia infiltrativa. Ver esa movilidad del órgano. La siguiente. Acá tienen ustedes una esofagitis donde están viendo múltiples lesiones. Esto no es normal, ¿no? Miren esto, ¿no? Todas estas imágenes, pero acuérdense que estas son series gastrointestinales, porque muchas veces también estamos sujetos al peristaltismo. El peristaltismo en un momento te hace ver de una forma, pero en la siguiente la ves igual. Ay, no, esto ya no es peristaltismo, ¿no? Entonces, todos estos datos tenemos que ir aprendiéndolos, ¿no? Entonces, aquí van a ver depósitos de bario en esta zona que corresponden al lecho de las úlceras. La siguiente. Aquí la cosa es general. Y aquí le dan el nombre de aspecto desflecado. Este aspecto desflecado son como pequeñas úlceras, pequeñas imágenes por adición en el contorno del esófago. Y la lesión es difusa, lógico, ¿no? Diferente a la anterior. La siguiente, acá también es más claro, pero miren pues, acá está tangencialmente en la región lateral y aquí otra forma como puntitos. Son estas mismas lesiones, pero que están en el plano central. ¿Ya? Entonces, acá es difusa y acá es focalizada, ¿no? Otra imagen. Ya, en los cáusticos también tenemos que ver las imágenes de lesiones iniciales, de depósitos, lesiona, pues quema la mucosa
y crónicamente se van a volver imágenes rígidas con estas zonas por adición, las ve bien claras. ¿Ya? Seguimos. Acalasia, fácil, este es un problema ya de inervación a nivel del músculo. Entonces este músculo no tiene la capacidad de relajarse y queda contracturado por un problema neurológico de la fibra muscular acá, ¿no? Entonces se produce una dilatación proximal que generalmente es en forma de lápiz, ¿no? Entonces esto dicen que lo ves una vez y no te olvidas, ¿no? Es como punta de lápiz famoso. La siguiente, pero tenemos que hacer algunas diferenciaciones con la esclerodermia, que también me da dilatación proximal, pero el extremo distal no va a ser en punta de lápiz, pero a veces es difícil demostrarlo, ¿ya? Entonces, si tú demuestras una punta de lápiz, sale acalasia, pero si no la demuestras, no ves justo el momento que está pasando, diagnóstico diferencial, ¿ya? Siguiente, acá, por ejemplo, una acalasia, y acá es una esclerodermia que no pasó el contraste, ¿ya? Sigan. Usamos también el término ahí esófago sigmoideo o esófago sigma, que recuerda un poco un intestino dilatado muy tortuoso, ¿ya? Por eso usamos ese término. ¿Qué otra cosa? Este es de ancianos, ¿no? Presbiesófago, que es el paciente presenta disfagia, dolor torácico, y acá se producen lo que llaman ondas terciarias. Las ondas terciarias son unas ondas no propulsivas, no pasan, no producen avances del bolo, ¿no? Del alimento, y también son antiperistálticas muchas veces. Entonces son unas ondas patológicas. ¿Qué aspecto te van a dar? Un aspecto rizado. Siempre estamos en la preocupación, personas de tercera edad, por el problema de que no vaya a ser un problema del corazón, ¿no? Porque las zonas están próximas al esófago. Entonces, siempre descartar, tener la posibilidad de que se trate de una lesión esofágica, ¿no? No descartar eso. Siguiente, por favor. Ya, y hablamos de las hernias. Acá las hernias son fáciles, ¿ya? Miren ustedes. Ya revisaron también esto. El tipo 1, el cardias está arriba. El cardias se deslizó, está fuera de su sitio y jala el estómago, por supuesto. El cardias subió y jaló el estómago y se vino el estómago con todo, ¿no? Con sus pliegues, con todo, y los pliegues te hacen a ti reconocer que se trata de estómago y no de esófago, porque sabíamos que el esófago tiene 3 a 4 pliegues longitudinales. El estómago, sí, los pliegues son en diferentes posiciones. ¿Qué pasa en los tipos 2, 3 y 4? El cardias está en su sitio, pero el estómago se desliza por un costado. Miren, se pasa hasta todo. Se puede subir todo el estómago, ¿ya? Entonces, el tipo 2 generalmente se reduce. 2 se reduce, 3 y 4 no se reduce, ¿ya? Eso es lo importante. La siguiente. Ya. Y acá teníamos las imágenes, ¿no? Que les he mencionado, detectar dónde está el cardias en la voz. Acá. Parece que el cardias lo tengo acá, tengo que reconocer dónde lo ubico. Y en la tomografía aquí no debe haber esta imagen posterior, ¿no? Están las cúpulas diafragmáticas, pero esto no debe estar aquí, quiere decir que se ha deslizado, igual que aquí. La siguiente. Bien. Acá, este esófago también conózcanlo, les presento al esófago de Barrett. Este esófago es generalmente las personas que tragan el alimento, o sea, no lo mastican, no se dan el tiempo de masticar por el apuro, el estrés, la situación actual que vivimos, se lo tragan, y le echan agua y toda una catástrofe con su pobre esófago. Miren lo que les pasa. Aquí hay un anillo esofágico inferior, que es fisiológico, que es normal, pero este se va a engrosar y va a arrastrar el estómago, porque el estómago presenta una hernia, independiente de esto, se presenta una hernia y hay una zona de esofagitis, ¿ya? Este esófago es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el epitelio normal del esófago es columnar, como columnitas, ¿no? Pero este epitelio, por esta noxa, la inflamación crónica mucho tiene que ver con el cáncer, dice, esta noxa va produciendo una metaplasia y lo aplana. De columnar pasa a un epitelio escamoso, aplanado, ¿no? Entonces esto va a degenerar en cáncer y úlceras, ¿ya? Entonces voy a volver a una de las primeras imágenes,
que no les mostré bien esa zona distal del esófago, que es importantísima, porque ¿quién no tiene un reflujo? Incluso ustedes jóvenes están con reflujos, los mayores peor. Entonces es una enfermedad muy frecuente por el estrés, la tensión y la mala alimentación que tenemos a veces, ¿no? Entonces los adenocarcinomas en un 90 al 100% provienen de este tipo de esófago de Barrett, que es esta metaplasia. ¿Qué es esófago de Barrett? Es la metaplasia, ¿no? Metaplasia es como una alteración, ¿no? Una degeneración. La siguiente, y acá lo tienen, la úlcera, y bueno, demostrar un poco más la metaplasia no va a ser un terreno radiológico, sino patológico, y ahí viene la endoscopía, ¿no? La siguiente, y acá tienen el anillo de Chasky, que es otro problema, que disminución de la unión gastroesofágica menor de 10 milímetros. Este es el anillo esofágico inferior también, y hay una hernia. Miren qué problemática es esta zona. Acá tienen ustedes demostración de esta proliferación de este anillo. Este anillo normal prolifera y se engruesa y se acompaña de una hernia y va a producir lo que se llama el anillo de Chasky. Pero el anillo de Chasky no es tan severo como el esófago de Barrett, ¿no? El anillo de Chasky generalmente se reeduca al paciente, y este es el que tiene, me he equivocado, disculpen, este es el que tiene la deglución así espantosa, ¿no? Que traga el alimento, sobre todo las carnes, y toman líquido para pasarlo, ¿ya? Este es el anillo de Chasky. Se puede corregir mejorando sus hábitos de la persona, ¿eh? La siguiente. Acá tienen más detalles sobre este anillo de Chasky con imágenes por sustracción, ¿ya? Imágenes por sustracción de la parte distal del esófago. Ya, disfagia, dolor torácico y sensaciones punzantes es lo más frecuente, ¿ya? Acuérdense, el anillo de Chasky. Y creo que tenía algo sobre cáncer. La siguiente. Cáncer esofágico, los tipos. En el infiltrativo se produce un estrechamiento irregular de estenosis. Es lo que dice el nombre, ¿no? Se infiltra, se mete. Después tienen una forma polipoidea, que ya son masas lobuladas, ulcerativos, ¿no? Que las úlceras los hemos visto en varias patologías, y varicoide. Acá hay que diferenciar con las varices esofágicas. Vemos algunas imágenes. Ya, acá lo tienen, ¿no? Un cáncer esofágico, es irregular la imagen, miren, les recuerda un poquito lo que van a llamar más adelante el mordido de manzana, que lo vamos a ver luego mejor. Pero miren cómo hacen imágenes por sustracción, distorsionando toda esta zona, y por supuesto que produce estrecheces. Y acá tienen ustedes una imagen del esófago distal, donde la pared ya no es un fino anillo, sino es una gran pared, ¿no? Engrosada, que está reduciendo la luz esofágica. El siguiente. Y acá tienen otro, ¿no? Ulcerativo, heterogéneo, con un patrón no regular. Y acá es múltiples imágenes por sustracción, ya lo saben. Múltiples, no van a ser pólipos, múltiples en toda la extensión del esófago. Y si fueran unas hernias esofágicas serían distales nomás, pero acá es todo el esófago, me hace pensar más en la posibilidad de un cáncer, ¿ya? Creo que es la última, pero quiero enseñarles una. Acá tienen otro, polipoidea extenso, ¿no? Que es muy claro. Realmente la patología de esófago es que tienen que tenerlo en mente y reconocer imágenes generales que van a ver a través de toda la... Quiero ver la segunda imagen, por favor, retroceder. Y que van a ver a través de toda el segmento, ¿no? El tubo digestivo, que se replican, imagen por adición, por sustracción, cómo está el peristaltismo, se distiende, no se distiende, se retiene. Retrocede, por favor. Retrocede. La segunda imagen, vemos rapidito, ya para despedirme, ¿eh? Ya, esa de acá, por favor, ¿eh? Eso es lo que me olvidé decirles acá, hablarles de esta zona distal, que como han podido ver ustedes como corolario, es una zona de demasiadas alteraciones patológicas en este nivel. Lo primero se ve acá como una pequeña impronta de la aurícula izquierda, acá, como una pequeña marca que deja la aurícula izquierda en el esófago distal. En el número 2
van a tener el anillo A, el anillo esofágico superior, el 2, y el 3 va a ser el inferior. Este anillo esofágico inferior es el que se desplaza cuando hay el problema problema de Chasky, ¿no? De la estenosis por engrosamiento de este anillo, ¿ya? Y entre el número 2 y el 3 hay un área que se llama la ámpula frénica. La ámpula frénica es una zona normal, es una dilatación, como una ampolla, por eso dicen ámpula, ¿no? Frénica, de diafragma. Y esta zona de la ámpula frénica, por supuesto que tiene pliegues esofágicos. Si ustedes ven ahí pliegues gástricos, ya pueden pensar en una hernia. Entonces, estamos en el anillo esofágico superior, el anillo A, el anillo B,